Oro puro en lingotes propiedad del gobierno venezolano se encuentra actualmente en las bóvedas bancarias de Londres y no se los quieren entregar a sus dueños legítimos. Son 31 toneladas de metal precioso, con valor actual de $1.700 millones, que son necesarios para enfrentar la situación actual en aquel país, y Londres se empecina en no liberarlos. Argumentan cosas francamente ridículas como que no se respeta la democracia en ese país, que hay otro presidente que sí tiene derecho a ese oro que se va a utilizar para fomentar la corrupción de los funcionarios de Maduro, que no hay condiciones para asegurar que ese tesoro vaya a servir para aliviar las complicaciones del país bolivariano, y etcétera, etcétera, etcétera. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Es algo corta la visión de Londres, que puede ver muy bien que hay alguien que se dice presidente de Venezuela de nombre Juan Guaidó, pero no puede ver que él se nombró a sí mismo gobernante sin que alguien lo propusiera o se emitieran votos para ello. Tal parece que la legalidad no es el lado fuerte de los ingleses o de plano les falta anteojos. Sostiene Inglaterra que en el 2019 Juan Guaidó fue reconocido por 50 países en el mundo, pero es incapaz de ver las presiones a las que fueron sometidas dichas naciones para reconocer algunas, aún en contra de su parecer, al personaje referido. Tampoco se da cuenta que ya en el 2021, en votación en Naciones Unidas, eran 177 los países que reconocieron a Maduro y solo 16 a Guaidó. Dicen los británicos que no entregarán el oro a una nación en donde la democracia ya entró en declive. Pero, ¿acaso no se percatan que el reconocer a un presidente por el que nadie votó es, en sí misma, una contradicción y también una falta de respeto a ese ideal democrático que pregonan? ¿Y no es otra contradicción tener una embajada en Caracas si no reconocen a Maduro? ¿Acaso no ve Londres que al contribuir a la creación de un ambiente social que propicia la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos de Venezuela, la falta de poder adquisitivo suficiente del gobierno para poder comprar medicamentos para combatir la pandemia y atender las necesidades normales de salud de la población es atentar contra los derechos humanos? ¿Es consciente el Reino Unido que en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es firmante, se establece la libre determinación de los pueblos y la cooperación internacional en problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario? Parece que no es así. Pero el asunto va más allá de lo que dice la potencia europea. Tiene que ver con los recursos naturales. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, por arriba de las naciones árabes, y con ello es una gran tentación para los países imperialistas. En esta época de escasez de energéticos en Europa, debido a las sanciones que le han impuesto al oso ruso, es obvio que convendría un gobierno afín a los intereses extranjeros y no al izquierdista y nacionalista Maduro. Pero el oro es también un poderoso imán para los intereses externos. Y Venezuela tiene mucho de ese metal tan codiciado. Esa nación tiene la cuarta mina más grande del mundo. Y en el arco minero del Orinoco, la compañía canadiense Golden Reserve certificó la existencia de 8,000 toneladas de metal mencionado, algo así como $234,000 millones. También hay cobre en Venezuela, y se sabe que el oro y el cobre con frecuencia se encuentran juntos, en las mismas vetas subterráneas. De este elemento tan utilizado en la industria eléctrica, el país sudamericano tiene una riqueza estimada en $121,000 millones. Seguramente este es un dato ya conocido por las potencias interesadas y por ello actúan como lo hacen. Por otra parte, el coltán es también un gran atractivo para los extranjeros, y es que esta combinación de columbita y tantalita se utiliza en la microelectrónica, las comunicaciones y la industria aeroespacial. Se utiliza en los teléfonos inteligentes de última generación para fabricar sus condensadores ultra finos y durables, en los GPS, las computadoras portátiles y los automóviles. El coltán es un mineral de tierras raras
que también influye a nivel comercial e internacional por su escasez. En tal sentido, es oportuno recordar la dependencia que tiene Occidente respecto a China, por ser esta quien posee gran cantidad de recursos, y el nerviosismo de las potencias cuando Xi Jinping insinuó que podía cortar el suministro de este mineral. Este material tan escaso en el planeta puede extraerse en el territorio venezolano y se calcula que en ese país se puede minar esa tierra rara por un valor que ronda los $100.000 millones. Es así como se empiezan a ver las razones por las que a ciertos países les conviene que un gobierno nacionalista no cuente con recursos frescos para desarrollar sus políticas. Algunos le llaman la maldición de los recursos naturales, pues por ese motivo una nación se vuelve blanco de la ambición extranjera, en especial de las potencias imperialistas que buscan recursos y ganancias por todo el planeta. Esta situación se empeora cuando el país cuenta con tantos recursos que no tiene la tecnología suficiente para la explotación adecuada de los mismos. Aquí ya podemos entrever el por qué el Reino Unido da excusas para que las riquezas guardadas en Londres no sean entregadas a un gobierno que hace gestión pensando en los venezolanos y no en los intereses de los extranjeros. Pensando únicamente en su propio enriquecimiento, recientemente renunció Boris Johnson, primer ministro inglés, pero a pesar de esto, es difícil que cambie la situación. Y es que entre tantos dimes y diretes en Inglaterra, uno de los pretextos que se mencionan para no liberar el oro al gobierno de Maduro es que Boris Johnson había reconocido como legítimo al presidente autonombrado Juan Guaidó, y ahora que el líder inglés renunció, en teoría ya no habría ese obstáculo. Pero habrá que esperar al 5 de septiembre para ver quién ocupa su puesto. La verdad es que no nos hacemos muchas ilusiones. El próximo primer ministro, sin duda, que será el presionado por su aliado más cercano para seguir dando largas a la entrega del oro venezolano a sus dueños legítimos. A ver qué pretexto se les ocurre esta vez. Y aquí el asunto se vuelve de alguna manera más predecible, ya que los ingleses no actuaron nunca solos. El aliado principal de Inglaterra es la potencia del norte. Las dos naciones imperialistas ya ambas basan su desarrollo en gran parte en el comercio internacional. Y fue Donald Trump quien alguna vez dijo que cuando los ingleses se alejen de Bruselas, el comercio con la potencia del norte podría incrementarse 4 o 5 veces en volumen, y luego vino el Brexit. ¿Casualidad? No parece, y es que la influencia de la Casa Blanca sobre sus aliados es muy poderosa. Ha logrado que incluso los gigantes europeos impongan sanciones a Moscú, aun cuando eso implica quedarse sin gas natural y sin petróleo para sus industrias, trayendo malestar y descontento a sus pueblos. Es así como nos damos cuenta que la falta de voluntad para entregar el oro venezolano al país que los depositó no es cosa casual. Y tanto excusas son solo un disfraz para las intenciones de las potencias imperialistas de hacerse de los recursos naturales de un país tan lleno de estos como es la República Bolivariana de Venezuela. En el 2015, un Barack Obama molesto emitió una orden ejecutiva donde Venezuela fue llamada una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de la Casa Blanca. ¿De verdad son tan malos los venezolanos? No en cuanto a ejércitos ni en cuestión de artefactos de ofensiva, tampoco en tecnología nuclear. ¿Llaman amenaza a quien no han podido controlar? La dilación y las excusas en la entrega de oro es una de las facetas del bloqueo económico y político que se ejerce sobre esa república soberana con el fin de cambiar al gobierno actual, de tendencia izquierdista y a favor del pueblo, para sustituirlo con un gobernante afín, ambicioso, controlable y sin los estorbosos escrúpulos que puedan impedir el control total de Venezuela. Viendo las cosas de esta manera, ya podemos entender el por qué se ha trasladado el dominio de empresas venezolanas asentadas en la potencia del norte, junto con sus cuentas bancarias, a Juan Guaidó, a quien la historia lo recordará de una manera nada amable por generaciones enteras. También podemos entender ahora por qué quiere impedir la entrega del oro a Nicolás Maduro. Pese a todo, Venezuela ha resistido los embates y no sabemos si existe el karma. Pero las circunstancias están cambiando en el mundo. Ya no hay un títere en Colombia, sino un firme gobernante de izquierda. Hay coqueteos con Brasil y el petróleo bolivariano,
urge en la potencia del norte. Incluso han habido acercamientos con Maduro para suavizar las cosas. Ya no falta mucho para que la Casa Blanca deje de tener la sartén por el mango y sea Venezuela quien ponga las condiciones para vender su oro negro y el amarillo al mejor postor. Curiosamente, el principal culpable de que las cosas se le salgan de control ha sido la Casa Blanca, con decisiones arriesgadas, imponiendo reglas a sus aliados y también de sus socios por someterse. Algo está pasando en Occidente. Se habla de una nueva era que inicia y quizá es la falta de un liderazgo veraz, honesto, sin las pifias que ha cometido su cabeza visible. Sí, las cosas están cambiando y eso está sucediendo desde México hasta la Patagonia. Siempre mejores se avecinan y con seguridad las cosas mejorarán para la increíble República Bolivariana de Venezuela y con ellos Reino Unido se verá obligado a dar marcha atrás en su errante política. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.